Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Encuentro, este espacio de comunicación en donde abordamos diversas temáticas. En este caso estamos conversando sobre economía y en el día de hoy tenemos como invitado al economista Rodrigo Alonso, que también se encuentra en el espacio 1001. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Todo bien? Bárbaro. Rodrigo, hoy la idea es poder conversar un poco sobre, dijimos, economía, pero ir un poco más profundo, ¿no? En principio, capaz que está bueno como comenzar desde esta lógica de en dónde estamos parados, cuál es el escenario en el que nos encontramos para poder pensar hacia adelante. Bien. Bueno, vos conocés la historia de la Cenicienta, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo es. La historia de la Cenicienta, sí. una chica pobre y desgraciada, Sí. que conoce al príncipe y que el príncipe la encuentra y después se casa y vive feliz para siempre, millonario. Bueno, pero metiste una parte ahí. ¿Qué? Es hechizada por la madrina. Ah, tenés razón. Va a la fiesta y a las 12 de la noche se termina el hechizo. Sí. Bueno, yo creo que la economía uruguaya está un poco como la Cenicienta a las 12 de la noche. O sea, tuvo el hechizo de las materias primas muy importante entre 2004 y 2015, una fase de crecimiento importante de la economía, de agregación social. Yo diría que esa es la base material de lo que llamamos progresismo, o sea, distribución con equidad, crecimiento con distribución, que también eso impactó en el conjunto de Sudamérica. Pero a partir de 2015 en adelante empieza otra fase. Ahí empieza a las 12 de la noche de la Cenicienta. El hechizo de las materias primas termina, por eso tenemos una fase de crecimiento muy claro entre esos 10 años, primer y segundo gobierno del Frente Amplio, 5% real al año. Y después empezamos una fase de meseta, que en esos 5 años, por ejemplo, el último gobierno del Frente Amplio, crecemos al 1%, a menos del 1%. Veníamos del 5% por año. Claro. Entonces ahí se complica para seguir combinando este mecanismo de crecimiento e inclusión social. Ahí se nos estancan algunos indicadores. El techo que se decía, ¿no? Como que... Sí, se genera como un techo, se genera más bien como una meseta. Y el ascensor social un poco se rompe. Ahí empiezan a aparecer, la sinceridad aparece por ahí, en 2015. Aparece la puja distributiva, pero no solo hacia abajo, también hacia arriba o hacia el territorio. Pensemos en un solo Uruguay en 2018, enero de 2018. Se empiezan a manifestar cierto agotamiento, cierta meseta, que creo que prepara también después el recambio político, ¿no? La coalición antiballista que gana en 2019, el herrerismo, el riverismo y un solo Uruguay, que un poco muerde ahí la capilaridad del interior de Uruguay, que si uno mira la historia, uno puede espejar eso en lo que fue el nardonismo o Benito Nardone o Chicotazo en la década del 50, ¿no? Sí. Que es un poco la rebelión, entre comillas, de la pradera uruguaya, ¿no? Y nosotros, por eso, ahí se abre el paso para un recambio político. Y yo creo que la izquierda ahí, en general, si bien diferencialmente con otros países de la región, nos fue mejor aún en la etapa esa de meseta, que se abre en 2014, porque otros países estancan incluso antes, y Uruguay sigue creciendo un poco, se rompe el ascensor social y nosotros nos quedamos sin iniciativas, sin reflejos programáticos muy claros para ese nuevo escenario que se está planteando. Y hoy en día, 2024, ya vamos a arrastrar 10 años de la Cenicienta a las 12 de la noche. O sea, la Cenicienta que ha quedado ahora con su realidad. Que es decir, es un país que sin la propulsión de los beneficios primarios portadores por los buenos precios, con la salvedad de que este gobierno tuvo 2 años muy buenos de precios, 2021 y 2022, récord, y tuvo la capacidad de que eso no se tradujera prácticamente en nada de distribución, lo cual es realmente complejo, pero lo lograron. Incluso que fuera al revés, ¿no? Que hubiera transferencias de abajo hacia arriba. Este gobierno tuvo la proeza de generar procesos de empobrecimiento, aún en un contexto de 2 años de récord exportador. Pero esos son 2 años puntuales, además hay que adosarle eso a la pandemia, pero vuelvo a los 10 años estos de la meseta, de la Cenicienta a las 12 de la noche. Entonces esto lo que plantea, en una mirada de coyuntura, si se quiere, es como una etapa, un mar de fondo que nos pone a nosotros ante el desafío de cómo se reconstruye un proyecto político de izquierda en un contexto que no es el de 2004 ni el de 2009, donde vos salías de una crisis, tenías una expectativa de crecimiento y tenías un empuje muy fuerte de precios de materias primas y además tenías un flujo de inversión extranjera directa también muy potente. Eso todo no es el escenario que nos espera ahora. Bien. Entonces el gran problema, el gran nudo, es cómo administramos ahora, cómo formulamos un encuadre programático para este nuevo escenario en una región que además está bastante compleja también, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y bueno, Contame cómo lo hacemos.
Porque ese es el desafío, ¿no? O sea, nosotros Sí. queremos ser gobierno, decimos que queremos hacer cambios estructurales, que queremos invertir acá, invertir allá. O sea, no podemos ir con el cuento de la frazada corta que si te tapo acá y se destapa el pie, ¿no? Exactamente. Más aún cuando los relevos de los progresismos están siendo por derecha y por ultraderecha. Exacto. ¿No? Los límites de los progresismos parece que están siendo respondidos por ultraderecha. Entonces parece claro que hay que poner una agenda intensa a la hora de pensar el gobierno de nuevo, ¿no? Yo que para pensar el cómo, yo recién hice una caracterización de la etapa corta, los últimos 20 años, ¿no? Como enmarcando la coyuntura. Para pensar la estrategia, para pensar el cómo, lo programático, es algo que creo que no hacemos mucho en la izquierda y deberíamos hacer más, es poder pensar lo estructural en el país. Como las condiciones estructurales del Uruguay. Bien. Porque si no damos discusiones muy de corto plazo, muy de política pública, muy de política económica, pero nos olvidamos de lo que Metol Ferrer llamaba tener conciencia histórica. Bien. Tener conciencia del trasfondo de la historia uruguaya para tratar de intervenir sobre eso en un sentido estratégico, no solamente pensar cómo movemos 2 o 3 puntitos del PBI en el próximo quinquenio o tal cosa, ¿no? Sino cómo formulamos proyectos de Estado, proyectos estratégicos. Claro, no tanto la gestión corta, sino el... Exactamente, porque nuestros problemas no son de índole de la gestión corta. Claro. Tenemos un montón de problemas de índole de la gestión corta, pero nuestros problemas de fondo son más de la estructura histórica. Bien. Y ahí, para caracterizar la estructura histórica, yo utilizo la sigla PCR. ¿Te acordás los PCR que se hacían en la pandemia? Sí, Los a mí se me vino el diagnósticos Partido PCR. Comunista Revolucionario, pero Ah, entiendo no. que no iba por ahí. Iba por el PCR del coso. No, sí. no, es porque me calza con lo que quiero decir. Son 3 conceptos. Primero, primarización. Bien. Economía primarizada. Sí. Un 70% de nuestras exportaciones son bienes primarios. Asociado a la primarización, o sea, no somos un país industrial, como pueden ser los países de lo llamado Occidente, o puede ser hoy China, el sudeste asiático, o incluso México. Es un país industrial. Somos países primarios. Y el carácter primario de nuestra institución internacional determina la segunda palabra de letra de la sigla, que es la C, que es la ciclicidad. Nosotros vivimos una dinámica económica cíclica. ¿En qué van esos ciclos? En que cuando hay buenos precios de las materias primas tenemos un ciclo de expansión. Claro. Cuando se estanca el precio de las materias primas tenemos una fase de meseta, de estancamiento o de contracción. Lo podés vivir en la dictadura militar, fue un ciclo de expansión, luego una larga meseta de los años 60, que termina en la crisis de la tablita en el 82, la contracción. Caen los precios de la materia prima, se revierten las condiciones de financiamiento internacional, nos damos contra la pared en la crisis del 82, y eso se lleva puesta la dictadura. Nueva fase de expansión en los 90, crecimiento con desigualdad, con pérdida de derechos, pero hay una fase de expansión económica que se da de frente en el 2002, con la crisis del 2002, que abre paso a un nuevo bipartidismo, a una nueva polaridad política en Uruguay, que es ahora el Frente Amplio como partido central, y la derecha en un proceso de unificación, que es lo que está viniendo ahora. Y luego se abre otro ciclo, que es este ciclo progresista, que entra en su fase de meseta. Primarización, ciclicidad. La ciclicidad implica algo que es que cada ciclo y su crisis se lleva puesto algo de la política. Se llevó puesto la democracia en el 73, se llevó puesto la dictadura en el 82, se llevó puesto el bipartidismo blanco-colorado en el 2002, y ahora, en principio, la meseta se llevó puesto los 3 primeros años de gobierno del Frente Amplio. Claro. Pero yo creo que esta crisis todavía no se ha desplegado del todo, la crisis de este ciclo. El gran problema es cómo aterrizamos ahora el último ciclo de expansión. Y ahí vuelvo al último, a la R, que es de rezago productivo, de rezago tecnológico y de rezago en la productividad. Nosotros tenemos esta condición primario exportadora porque en el fondo somos muy poco productivos respecto a otros países. Entonces no podemos competir en el mercado mundial, salvo que usufructuando esa bonanza exportadora temporal que llega por los buenos precios de las materias primas. Sí. Entonces, como nosotros crecemos, no transformando nuestras capacidades productivas, no mejorando la productividad del trabajo, no aumentando la inversión en ciencia y tecnología, sino que crecemos, sobre todo distribuyendo temporalmente una riqueza que es temporal, claro. En la misma forma en la que empezamos a crecer, ya se está presentando la forma de la contracción o la próxima crisis. Por eso lo primero que yo diría, para discutir esto a la luz de esta caracterización, es que no podemos discutir solamente en términos de crecimiento ciego. Esto de decir, hay que tener un nuevo pacto por el crecimiento, hay que crecer al 3% al año, como hoy hay un consenso bastante extendido en el pensamiento económico uruguayo, que hay que crecer y crecer y crecer. Yo diría, ojo con eso. Sí, hay que crecer porque es la base con la que vos podés construir capacidades estatales y tener recursos para distribuir, etc.
pero hay que preguntarse cuál es la racionalidad de ese crecimiento. Porque si es crecer sobre la base de esta estructura histórica, es crecer para que la piña venga después. Claro, para repetir el ciclo. Para repetir el ciclo, Claro. para seguir en ese loop o en esos déjà vu. Bien. Por tanto, lo que creo que hay que poner arriba de la mesa es la necesidad de empezar a hablar de estrategia nacional de desarrollo y recuperar una perspectiva de planificación estratégica desde el Estado para que superemos esa estructura que nos tiene en este loop y empecemos a mover ese barco para que nuestro crecimiento no sea de pies de barro. No sea un crecimiento efímero que dura lo que dura la bonanza, etcétera, sino que sea un crecimiento que sea cualitativamente diferente, que permita mejorar nuestra inserción internacional y permita que el Uruguay sea más competitivo internacionalmente, etcétera. Pero para eso hay que poner proyecto arriba de la mesa, que no sea solamente algunos incentivos para que el mercado ponga aquí o ponga allá y haga su juego, sino que precisamos recuperar eso, perspectiva, planificación estratégica, y ahí aparece en el programa del Frente Amplio esta idea de Estrategia Nacional de Desarrollo. Creo que es un poco la orientadora. Hablábamos con Bruno Giametti y decíamos que había una discusión económica que era necesaria darla y me parece que vos introdujiste estos elementos de lo estructural, de lo histórico que ayuda a pensar el tema de la economía. Hablabas de estrategia de desarrollo. ¿Cuál sería esa estrategia de desarrollo? Bueno, yo creo que tiene... primero no es algo de corto plazo. Bien. Es algo para empezar a desandar, pero que tiene que ver con la orientación de largo plazo, ¿no? Con proyectos de Estado. No es algo que tenga... que impacte en lo inmediato en el próximo gobierno. No son 5 años. No son 5 años. No. Los chinos hoy están pensando dónde quieren estar en 2050. Bueno, los chinos. Por ejemplo. Nosotros no... Acá en Uruguay hay un inmediatismo y un coyunturalismo que es preocupante realmente. O en Occidente también. O en Occidente, exacto. Como esta lógica de... Eso, ¿no? De poca capacidad de planificación del Estado, ¿no? Entonces es toda la Bartola y... Bueno, México ha logrado como un proceso interesante porque también han tenido un proceso largo, ¿no? Claro, hay que empezar a estudiar eso, que en las formaciones de América del Sur, América Latina, empiezan a aparecer como casos de éxito, ¿no? Pero yo diría que ahí la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene algunos pilares. El primero, todo lo que es política de desarrollo productivo o política industrial. Es decir, de generar procesos de industrialización, que no quiere decir necesariamente volver a la industria textil, que capaz que es inviable. Claro. Pero sí identificar qué sectores pueden traccionar un poco de agregado de valor a escala nacional. Elegir esos sectores y potenciarlos. Eso es un eje, política industrial. El segundo eje es lo que también está en el programa del Frente Amplio, a mi juicio como un acierto, es esta idea de la macroeconomía para el desarrollo. Es decir, una macroeconomía que no solamente se limite a esta cosa macroprudencial de mantener el tipo de cambio, el tipo de cambio no porque no lo hace, pero sino el déficit y la inflación en su lugar. Sí. Como los equilibrios macroeconómicos fundamentales. Sí, eso es fundamental. Hay un consenso sobre que eso es fundamental. No es que estamos acá en una lógica de no importa el déficit fiscal o no importa que las cuentas cierran. No, eso es el piso. Pero sobre ese piso hay que avanzar un poco más. Y esta macroeconomía para el desarrollo tiene que ver con, primero, tener una política de estabilización del ciclo. Bien. Y segundo, y vinculado con eso, esto es un poco técnico, pero solamente dejo el titular, con el problema de la sobrevaluación cambiaria o el atraso cambiario. Cómo la macroeconomía para el desarrollo efectivamente produce un entorno propicio para el desarrollo. Porque lo que te pasa en la economía uruguaya, que cada vez que creces, la forma de distribuir esos ingresos exportadores, esos dólares, no es una forma racional de distribuirlos. Lo distribuís por la vía del atraso cambiario, de forma automática, digamos. O sea, sobre la vía del abaratamiento del dólar, perjudicando al exportador y facilitando la capacidad de consumo de los sectores mercados internistas. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque yo al distribuir de esa manera los beneficios exportadores, pienso lo que es los últimos de estos años, ha sido así, digamos, estoy usufructuando ese excedente económico que llega del mercado mundial en dólares por lo que yo vendo, de una forma irracional. Porque afecto las capacidades competitivas del resto de la economía con un dólar tan barato. ¿Qué industria puedo desarrollar en Uruguay si importo mercancías chinas u otras cosas muy baratas por el dólar tan barato? Ah, ahí va, ahora entendí. A lo que ibas con el dólar barato. Exactamente. ¿Cómo influía en la competitividad? Exactamente. Por un lado, te favorece que el pacto distributivo funcione mejor porque generás poder de consumo, pero por otro lado, te inhibe el desarrollo de las capacidades productivas nacionales. Bien. Es como una trampa que hay. No es un problema de blancos, colorados, frente amplista, es un problema del nudo histórico de cómo el Uruguay se inserta en el mercado mundial y cómo eso se desparrama internamente. Por eso el desafío que tenemos ahí es cómo hacemos para
que es el desafío de la economía política clásica, es cómo usamos el excedente económico nacional para desarrollar capacidades productivas. Claro. Básicamente es eso. Y cómo tenemos un instrumento, que es el Estado, que organice eso de algún modo. ¿No? Que no quiere decir estatizar todo, ni mucho menos, sino generar una estrategia nacional de desarrollo para dar cauce a los excedentes extraordinarios de la economía uruguaya basados en su suelo diferencial con el resto del mundo, para que veamos cómo hacemos un proyecto de país donde, primero, no estemos en estos déjà vu interminables que se registran históricamente siempre, y tercero, que no nos sobre un 30% de la población. Claro. Hoy tenés un 30% de la población que está por fuera de las relaciones asalariadas y que está lejísimo del empleo de calidad. Estos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Si no empezamos en esa senda, va a ser muy difícil revertir eso, además de que tenemos amenazas estratégicas que nos obligan justamente a despabilarnos un poco y decir, bueno, el piloto automático del mercado, con alguna que otra incentivo, etcétera, no es suficiente para el tamaño de los desafíos que tiene el país. Bien. Bueno, interesante. Y me parece también interesante que toda esta conversación que vos acabás de, todos estos que pusiste, es parte de lo que los ciudadanos y las ciudadanas también tenemos que poder comprender, ¿no? Sí. Porque es imposible que esta discusión y que esta perspectiva, si no se entiende en el abajo y solamente lo entienden los que saben, no se comprende, ¿no? Porque imagino que implica muchos acuerdos y mucho entendimiento y acompañamiento. Sí, y es campo de controversia hoy. Exacto. Dentro de la propia disciplina económica, esta discusión. No es que hay consenso sobre esto, ni mucho menos. Es parte de la atención. Bien. Te habrás dado cuenta, digo, pero bueno. Sí, pero está bien la atención porque por lo que genera justamente la posibilidad de discutirlo. La cuestión es dar la discusión y poder construir acuerdos. Y creo que los economistas tenemos que hacer una autocrítica de que hace años que no se nos cae una idea progresiva, me parece. Está bien. Y capaz que por eso también los malestares que circulan por ahí ante eventualidades que aparecen desde el campo de la economía. Agrego una otra cosa para no cerrar en este planteo más general, que es la estrategia, porque para mí este es el tercer nivel de un encuadre programático para el próximo gobierno. Es el tercer nivel que detona o impacta sobre el mediano y largo plazo. A nadie le va a resolver la vida mañana la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bien. Pero si no empezamos eso, en 20 años no sé qué vamos a tener como país. Bien. Yo creo que además de ese nivel, que es el del registro más estratégico, hay dos niveles anteriores, que hay uno de mediano plazo que es de carácter distributivo, por ejemplo, donde creo que sí, el próximo gobierno tiene que abordar todo lo que es aumentos diferenciales de salarios primero. Sí, eso conversábamos con Mauricio Barrosa. Ahí va. Sí. Reducción de la jornada laboral. Sí. Está en el programa del Frente Amplio. Creo que es importante introducir eso porque va a ser un contexto en el cual quizá la lucha salarial es más compleja por esta meseta. Sí. Quizá si apostás todas las baterías a la lucha salarial, quizá te enfrentás con un muro y no llegás a los objetivos que vos querés. Claro. Pero si por vía aparece la reducción de la jornada laboral, aparece un mecanismo de distribución que es indirecto y que quizá está más adecuado para la etapa. Y lo tercero es reforma tributaria. O sea, hay que ir hacia una actualización del sistema tributario uruguayo. Bien. Por un tema de equidad, pero también por un tema de que tenés amenazas externas por el nuevo régimen de tributación internacional que amenaza tus zonas francas, pero además porque la base tributaria es fundamental para la Estrategia Nacional de Desarrollo, para tener recursos para poner donde hay que ponerlos, digamos. Entonces hay que abrir, me parece, un espacio de discusión tributaria. Y el último registro, y es el de corto plazo, que es de la emergencia social. Bien. O sea, hay que desplegar ahí también una batería de medidas vinculadas con la emergencia social. Pobreza infantil, empleo, etc. Varias capas. Sí, y varias temporalidades. Exacto, bien, sí. Interesante. Para seguir profundizando más adelante, ya lo veremos, ¿no? Porque en esto del Parlamento, de los equipos que se están armando, de esta renovación también de economistas que aparecen, me parece que también ayuda a poder repensar o pensar nuevamente sobre cosas que por ahí están como metidas en un cajón, que no se tocan. Está bien, generar un poco de movimiento. Muchas gracias, gracias a ustedes por haber estado en este espacio, en este rato, al compañero Rodrigo Alonso. ¿Se me va el nombre? No sé por qué se me va el nombre. Y bueno, y con ustedes nos encontramos en el próximo capítulo.